Ya, un minuto, De la, voy a grabar ya, voy a grabar. Ya, de las 64 para arriba, profe, voy a empezar. ya, ok, ya, ya, llamadas, ya, ok, listo, ingeniero, buenas noches, a ver, le dejo para que presente y sustente, ¿no? Su práctica, su examen final, ¿no? Ok. Está bien, profesor. Pero un rato. En la pregunta 67 nos dice, ¿lo presento, no, profe? Profesor. Sí, 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 claro, claro, claro. Ah, en la pregunta 68 nos dicen, ¿cuál es la caída de tensión máxima que se debe considerar para los conductores alimentadores? La respuesta sería la A, debido a que en la sección 050-102 del Código Nacional de Electricidad, utilización que trata sobre la caída de tensión, establece que en su subregla que la caída de tensión de los conductores alimentadores no debe ser mayor a 2,5%. En la 69 nos dice marcar la respuesta correcta para el color de los conductores para circuitos monofásicos en corriente alterna o continua. Las respuestas son todas las anteriores, debido a que según la norma 036, el color de los conductores, circuitos monofásicos en corriente alterna o continua, eh, uno es conductor negro y uno conductor rojo y uno blanco. Ya, y en la pregunta 70 nos dicen cuántos watts por metros cuadrados se deben considerar para calcular la carga básica de un hospedaje. Es, la respuesta sería la C, 15. En la 71 nos dicen toda tubería de acero deberá tener el tipo rosca. La respuesta es la A, es cónica, debido a que en la sección 9.1.1 de la NTP 111.010, gas natural seco, el sistema de tuberías para instalaciones internas industriales indica que todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica. En la 72 nos dicen para asegurar la estanqueidad de la rosca está prohibido utilizar, la respuesta es la C, el asbesto y el cáñamo. Debido a que en la sección 9.1.2 del documento Gas Natural Seco, Sistema de Tuberías para Instalaciones Internas Industriales, 11.000, no, 1111010, establece que para asegurar la estanqueidad del arroz se utilizará un sello de fibra no orgánica, cinta de teflón o sello líquido. En la 73 nos dicen toda ERPMP deberá ser instalada tan cerca como sea posible. La respuesta es la B, debido a que la ERMP deberá ser instalada en el precio del usuario, tan cerca como sea posible de la válvula de servicio. En la 74 nos dicen, según la NTP 11C.010, los medidores deberán ser protegidos contra la respuesta es la C, debido a que los medidores no deberán ser ubicados donde pueden ser expuestos a daños físicos. Los medidores tienen que estar protegidos adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de ignición, tráfico vehicular, etcétera.
En la 75 nos dicen una válvula de cierre general llamada válvula de servicio deberá ser instalada en el... La respuesta es la A, debido a que la válvula de servicio es una válvula de cierre general que se instala en el límite municipal fuera del previo del cliente en la línea de servicio del distribuidor. Esta válvula delimita la responsabilidad del distribuidor y del usuario y permite aislar la instalación interna del usuario de la red de distribución en caso de emergencia. En la 76 nos dicen en la salida de ERPMP deberá instalarse un espacio. La función de la válvula debe indicarse claramente y la ubicación tiene que ser tal que espacio se puede acceder a la válvula y cerrarse la misma con facilidad. La respuesta es la C. mm, Es obligatorio instalar una válvula de cierre en la salida de la ERPMP para garantizar la seguridad de la instalación interna en caso de emergencia. La válvula debe estar ubicada en el lugar más accesible, señalizada de forma clara y ser fácil de operar. En la 77 nos dice el tramo de tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de servicio de distribuidor de gas y la entrada a los reguladores de la estación de regulación de presión y medición primaria se calculará con una caída de presión máxima no superior al... La respuesta es la B. Debido a que en la normativa peruana establece que la caída de presión máxima en el tramo entre la válvula de bloqueo de servicio y la ERPMP no debe superar el 10% de la presión mínima de suministro. Esta limitación asegura el correcto funcionamiento de la ERPMP y un suministro de gas adecuado a la instalación. En la 78 nos dice el tramo de la red interna comprendidos entre dos etapas de regulación se calculará con una caída máxima del... La respuesta es la A, debido a que la caída de presión máxima permitida en los tramos de la red interna entre dos capas de regulación es del 50% de la presión regulada al inicio del tramo. Es importante controlar la caída de presión para asegurar un suministro de gas adecuado a los equipos de consumo y un funcionamiento eficiente en la instalación. En la 79 nos dice, en todos los puntos de la instalación, la velocidad de circulación del gas deberá ser siempre inferior a espacio para evitar vibraciones y ruidos excesivos en el sistema de tuberías. La respuesta es la E, ninguna de las anteriores. Debido a que en todos los puntos de instalación la velocidad de circulación del gas deberá ser siempre inferior a 30 metros por segundo para evitar vibraciones y ruidos excesivos en el sistema de tuberías. La pregunta 80 nos dice el espesor mínimo de las paredes de las vías de acero roscadas o soldadas de diámetro menor a 3,9 milímetros, que son 2 pulgadas, debe ser conforme a la respuesta es la C, debido a que la normativa exige que las tuberías de acero roscadas o soldadas con un diámetro inferior a 2 pulgadas, que son 3,9 milímetros, tengan un espesor mínimo de pared de acuerdo con la cédula 40. Esta especificación garantiza la seguridad de las instalaciones de gas natural al asegurar la resistencia a la presión, la resistencia mecánica y la durabilidad de las tuberías. En el 81, el espesor mínimo de la pared de las tuberías de cobre deberá ser de... la respuesta es la B, debido a que las normas establecen un espesor mínimo de pared de 1 milímetro para las tuberías de cobre utilizadas en instalaciones de gas natural, limitando su diámetro máximo a 29 milímetros.
Estas especificaciones garantizan la seguridad de las instalaciones al asegurar la resistencia a la presión, la resistencia mecánica y la durabilidad de las tuberías. En el 82 nos dice, está prohibido instalar tuberías de gas en el interior de otros conductos o canalizaciones utilizadas para fines distintos como, por ejemplo, las tuberías de ventilación o los conductos para la evacuación de desperdicios, pozos de ascensores, desagües, sistemas de alcantarillado. Esta información es verdadera. Debido a que la norma prohíbe la instalación de tuberías de gas dentro de otros conductos o canalizaciones que se utilicen para fines diferentes. Esta restricción se basa en la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones al prevenir la acumulación de gases, facilitar la detección de fugas, evitar interferencias con otros sistemas y proteger la integridad de la tubería de gas. Aunque existen algunas excepciones a esta regla, estas solo se aplican en casos específicos y bajo estrictas. En el 83 nos dice, deberán contar con una camisa protectora o pasamuro toda tubería que, la respuesta la C, debido a que es obligatorio el uso de una camisa protectora o pasamuro en tuberías que cruzan pisos o paredes. Esta medida establecida en las normas garantiza la seguridad de las instalaciones a prevenir daños mecánicos en las tuberías, facilitar su movimiento y mejorar la hermeticidad. hermeticidad. La elección del material de la camisa protectora dependerá de las características de la instalación y las exigencias de la normativa. La pregunta 84 nos dice, si las tuberías están instaladas en ductos, estos deberán ser uniones soldadas, debido a que la norma establece la obligatoriedad de utilizar uniones soldadas para ductos que contengan tuberías de gas natural. Esta medida, junto con la implementación de ventilaciones y la accesibilidad para mantenimiento, busca garantizar la seguridad, integridad y la durabilidad de las instalaciones al prevenir fugas de gas, la corrosión y facilitar las tareas de inspección y reparación. La pregunta 84 nos dice, eh, en tuberías enterradas según la NTP 11.10, solo se podrán usar uniones soldadas, ¿no? Debido a que las normas nos dicen que solamente se pueden utilizar uniones soldadas para tuberías enterradas. La pregunta 86, los tres materiales, acero, polietileno y cobre deben depositarse a cierta profundidad en zanjas. La zanja y el material de relleno deben estar exentos de objetos cortantes, por ejemplo, piedras, a fin de evitar daños en las tuberías o el deterioro de su revestimiento. Las tuberías deben instalarse sobre un lecho de arena y la profundidad mínima. Y la respuesta es la A, debido a que la profundidad mínima de 60 centímetros para la capa de recubrimiento junto con la instalación sobre un lecho de arena son medidas esenciales para proteger las tuberías de acero, polietileno y cobre en zanjas. Esta práctica establecida en la norma garantiza la seguridad y la durabilidad de las instalaciones o prevenir daños mecánicos
la corrosión y los efectos de los movimientos del... En el 87 nos dicen dentro de la zanja, la distancia con respecto a otras tuberías o cables deben ser como mínimo 20 centímetros en los tramos paralelos y 10 centímetros en los puntos de cruce. Debido a que para asegurar una instalación segura y eficiente es fundamental respetar las distancias mínimas entre tuberías y cables dentro de una zanja. 20 centímetros en tramos paralelos y 10 centímetros en puntos de cruce. Esta práctica, junto con otras medidas de seguridad, garantiza la integridad de las instalaciones y facilita las tareas de mantenimiento. En la pregunta 88 nos dicen, antes de ingresar las tuberías en el recinto industrial, deberá efectuarse la transición de PE acero cobre a 1 metro de distancia del muro exterior. Debido a que en la NTP 111.010 establece la obligatoriedad de realizar la transición de PE a acero cobre a 1 metro de distancia del muro exterior en instalaciones industriales de gas natural seco. Esta medida protege la tubería de PE de posibles daños y asegura la resistencia, durabilidad y la conexión adecuada del sistema interno de tuberías. En la pregunta 89 nos dicen, el contacto con productos químicos o humedad constante debe evitarse instalando tuberías como mínimo. La respuesta es la A, 5 centímetros por encima del nivel del suelo o piso, debido a que para prevenir el contacto con productos químicos y la humedad, las tuberías expuestas deben instalarse a una altura mínima de 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Esta medida, junto con otras prácticas de protección, garantiza la durabilidad y la seguridad del sistema de tuberías de gas. En la pregunta 90, todas las tuberías expuestas deberán pintarse de espacio, a excepción de las tuberías de cobre, en la medida que queda evidente que éstas conducen gas. La respuesta es la B, amarillo canario, debido a que la norma establece que las tuberías expuestas de gas natural seco deben pintarse de amarillo canario, excepto las tuberías de cobre, si su función es evidente. Esta práctica, complementada por otras normas, garantiza la seguridad al facilitar la identificación de las tuberías y prevenir accidentes. En la pregunta 91 nos dicen, según la NTP 111.010, la prueba de presión de hermeticidad deberá ser de ninguna de las anteriores, debido a que la NTP 111.010 establece un valor preciso para la presión de prueba de hermeticidad, 1,5 veces la MAPO. Este valor es fundamental para garantizar la detección de fugas y asegurar la integridad y seguridad. En la pregunta 92 nos dicen, las válvulas de corte deben tener una clasificación de resistencia de... La respuesta es la B, 100 kilopascales de presión. La NTP 111.011 establece que las válvulas de corte en instalaciones internas de gas natural deben tener una clasificación de resistencia de 1000 kilopascales de presión para garantizar su capacidad de soportar la presión del sistema.
Entonces acá sería la C, la respuesta. Bueno, en la 93 nos dicen una válvula de corte deberá esta manija paralela a la tubería. La respuesta es la C, debido a que las válvulas de corte de gas operan girando de manivela un cuarto de vuelta. Cuando la manivela está perpendicular a la tubería, la válvula está abierta, permitiendo el flujo de gas. Cuando la manivela está paralela a la tubería, la válvula está cerrada, bloqueando el paso del gas. En la pregunta 94 nos dicen, los reguladores que atiendan instalaciones internas que operen a presiones inferiores a 5 kilopascales, 50 milibares y deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático, debido a que la norma NTP 11.011-2006 nos dicen que los reguladores que operan a presiones inferiores a 5 kilopascales sin instalación deben tener un dispositivo de bloqueo automático. En la pregunta 95 nos dicen marcar la gravedad específica y poder calorífico del gas seco natural. Es la respuesta es la A, de 1500 kilo, kilocal por metro cúbico. Debido a que la gravedad específica y poder calorífico del gas seco para dimensionamiento de tuberías, el poder calorífico superior es de 1500 kilocal por metros cúbicos debido a condiciones estándar. ¿A qué proceso se debe someter una instalación para que supere las capacidades previstas en su diseño? La respuesta es la A, debido a que cuando se requiere conectar nuevos artefactos a gas y los consumos superan las capacidades previstas en el diseño original, se deberá someter a la instalación a una reevaluación para determinar si tiene capacidad suficiente. Si la capacidad no es suficiente, se deberá modificar el sistema existente. En la pregunta 97 nos dice, los reguladores deben contar con un dispositivo de bloqueo automático cuando su presión de trabajo es inferior a 5 kilopascales. Debido a que la norma NTP 111.011-200 establece que los reguladores que atiendan instalaciones internas que operen a presiones inferiores a 5 kilopascales, que es lo mismo a 50 milibares, deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando la presión de suministro descienda de los valores mínimos establecidos por la distribuidora, ¿no? La pregunta 98 nos dice, ¿qué caudal mensual deberá tener como máximo una instalación para ser considerada como instalación interna típica? La respuesta es la B, 300 metros cúbicos por año. La fuente NTP 111011-2014-1 establece que para consumidores con consumos menores o iguales a 300 metros cúbicos por mes, el proyecto de ingeniería puede basarse en la configuración de instalaciones internas típicas, lo que agiliza la habilitación de los proyectos. La pregunta 99 nos dice, ¿en qué caso se podrá remover las válvulas de corte? La respuesta es la
Debido a que la norma NTP 111.011-2014 establece que las válvulas de corte mencionadas en 8.1 deben indicar para la posición cerrada con la manija perpendicular a la tubería y para la posición abierta con la manija paralela a la tubería. Esta manija puede removerse únicamente durante trabajos de mantenimiento. Bueno, en la pregunta 100 nos dicen, el sistema de tuberías en el interior de la edificación que permite la conducción de gas natural seco de un mismo usuario. La respuesta es la C, debido a que la definición que se busca corresponde a la línea individual interior como se describe en la norma NTP 111.011-2014, gas natural seco, sistema de tuberías para instalaciones internas, residenciales y comerciales. En esta norma, la línea individual inferior se define como sistema de tuberías al interior de la edificación que permite la conducción de gas natural seco de un mismo usuario. Está comprendida desde la salida del medidor o regulador de la última etapa, en caso este se encuentre aguas abajo del medidor, en los puntos de conexión de los artefactos. Bueno, en la pregunta 111 nos dicen, aparato que reduce la presión del flujo que recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que permiten pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. Bueno, la respuesta es la A, regulador de presión. La NTP 111.011-2006 establece que el aparato que reduce la presión del fluido que recibe y mantiene constante independientemente de los caudales, que permite pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo dentro de los rangos admisibles. La la regulación puede efectuarse como en una a varias etapas. La pregunta 102 nos dice, la tubería flexible con accesorios en los extremos para conectar la salida del sistema de tuberías con la entrada de gas al artefacto. La respuesta es la A, conector. Define, porque se define el conector como tubería flexible con accesorios en los extremos para conectar la salida del sistema de tuberías con la entrada del gas al artefacto. Estas pueden ser conectores metálicos o conectores flexibles de elastómero. En la pregunta 103 nos dicen, ¿se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y aceros siempre que eh, siempre que el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales? Esta afirmación es verdadera debido a que la NTP 111.010-2005 indica que se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales. En la pregunta 104 nos dice, el sistema de tuberías con recorridos generalmente horizontales, verticales, por áreas comunes externas e internas de la red de la edificación que permite la conducción de gas natural con presión máxima regulada hasta 340 milibar, debe terminar en un regulador o sistema de regulación. La respuesta es la B, la línea montante, debido a que
La norma NTP 111.011-2006, gas natural seco, sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y comerciales. Nos dicen que la línea montante se define como el sistema de tuberías con recorridos generalmente horizontales o verticales por áreas comunes externas. En las preguntas 105 nos dicen, presión a la cual se distribuye el gas natural seco en una red de distribución de acuerdo con la reglamentación nacional técnica vigente. La respuesta es la C, debido a que en la NTP 110111-2014 se define la presión de distribución como la presión a la cual se distribuye el gas natural seco en la red de distribución, según la normativa técnica vigente en el Perú. En la pregunta 106 nos dice, sistema que permite reducir y controlar la presión del gas natural en un sistema de tuberías hasta una presión específica para el suministro a los artefactos de consumo. La respuesta es la A, debido a que en la NTP 111.011-2006 define el sistema de regulación como sistema que permite reducir y controlar la presión del gas natural en un sistema de tuberías hasta una presión específica para el suministro a los artefactos de consumo. Y la pregunta 107 nos dice, ¿es un tipo de conducto de uso común especialmente diseñado para proporcionar la entrada de aire necesaria a los locales de cada piso por donde discurre, siendo el conducto principal vertical ascendente que se inicia en el piso inferior? La respuesta es ninguna de las anteriores. Bueno, en la pregunta 108 se define como espacio es el aire de enfriamiento, calefacción, ventilación distribuido en el espacio habitable de una edificación. Debido a que la norma técnica de edificación BM040 define el aire circulante como aire de enfriamiento, calefacción o ventilación distribuido en el espacio habitable de una edificación. La pregunta 109 nos dice, espacio de una edificación cuyas características constructivas le impiden el acceso temporal o permanente con la atmósfera exterior. La respuesta es la recinto interior. Debido a que la NTP 1.022-2006 define recinto interior como el espacio de una edificación cuyas características constructivas le impiden el acceso temporal o permanente con la atmósfera exterior. Bueno, en la pregunta 110 nos dice, un dispositivo regulador de tiro adosado a la chimenea, al conector de venteo o múltiple de distribución de los gases de chimenea para proteger al equipo de combustión a través de control de tiro de esta. La respuesta es la C, debido a que se define el regulador de presión como un aparato que reduce la presión del fluido que recibe y mantiene constante dependiente del caudal, permite pasar y de la variación de la presión de aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. Define el sistema de regulación como el sistema que permite reducir y controlar la presión de gas natural
en un sistema de tuberías a una presión específica para el suministro de artefactos de consumo. La respuesta es la C, de tiro, regulador de tiro barométrico. Bueno, la pregunta 111 nos dice, el proceso natural de renovación del aire circulante dentro de un recinto es a la infiltración de aire. La NTP 11.022-2006 define la infracción de aire como el proceso natural de renovación del aire circulante dentro de un recinto. En la pregunta 112 nos dice, ¿es el artefacto diseñado para usarse con conexión a un sistema de conducto de evacuación de los productos de ubicado el artefacto, el aire? La respuesta es la C, artefacto tipo B. Se define el artefacto de gas tipo B como es el artefacto diseñado para ser usado con conexión a un sistema de conducto de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del recinto en que está ubicado el artefacto. El aire para la combustión se obtiene desde el recinto interior o espacio interno en que está instalado el artefacto a gas. Se distingue dos clases de artefactos tipo B4. Tipo B1 son artefactos para conductos de evacuación por tiro natural y el tipo B2 artefactos para conductos de evacuación. En la pregunta 113 nos dicen aire que ingresa al cortatiros de un artefacto mezclándose con los productos de la combustión del gas o el necesario para diluir hasta niveles seguros la concentración de productos que no sean evacuados hacia la atmósfera exterior. La respuesta es la A, aire de dilución. Se define el aire de dilución como aire que ingresa al cortatiros de un artefacto mezclándose con los productos de la combustión del gas o el necesario para diluir hasta niveles seguros la concentración de los productos de la combustión que no sean evacuados hacia la atmósfera exterior. Y la pregunta 114 nos dice, la altura del totalizador odómetro del medidor será entre espacio 0.35 y 1.8 metros respecto al nivel del piso. Debido a que la norma NTP 111.012-2014 que regula las instalaciones internas de gas natural seco, también aborda la altura del odómetro. El natural en el numeral 1617.1 establece que la altura debe ser entre 0.35 metros y 1.8 metros. La pregunta 115 nos dice, la distancia de separación entre toda instalación eléctrica de una vivienda que pueda producir chispas tales como interruptores, tomacorrientes, entre otros, y el punto de conexión de gas natural al gas doméstico será 30 centímetros. Debido a que la norma técnica peruana MPP 111.011-2014 en su numeral 19.3.7 establece una distancia mínima de separación de 30 centímetros entre cualquier instalación eléctrica a una distancia mínima de 30 centímetros entre cualquier instalación eléctrica de una vivienda que pueda producir chispas como interruptores, tomacorrientes y el punto de conexión de gas natural al gas doméstico. En la pregunta 116 nos dice,
El suministro de gas natural con caudales superiores a 100 metros cúbicos deberá efectuarse un proyecto especial para determinar las áreas de ventilación adecuadas que sea aprobado por la entidad competente. Esto es verdadero, debido a que el NTP 111.011-2014, en su numeral 16.8, inciso C, establece que para suministro de gas natural con caudales superiores a 100 metros cúbicos por altura, se debe realizar un proyecto especial para determinar las áreas de ventilación adecuadas, el cual debe ser aprobado por la entidad competente. En la pregunta 117 nos dice, la distancia mínima horizontal entre la tubería de gas que sale de la cala de protección y acometida eléctrica, así como aquellas instalaciones que puedan producir chispas, tales como interruptores, tomacorrientes, entre otras, será. La respuesta es la B, debido a que la norma establece que la distancia mínima horizontal que debe mantenerse entre la tubería de gas natural que sale de la caja de protección y la cometida eléctrica, así como con cualquier instalación eléctrica que pueda producir chispas como interruptores o tomacorrientes. Específicamente el numeral 16.10 de esta forma indica la distancia mínima horizontal entre la tubería de gas natural que sale de la caja de protección y la cometida eléctrica, así como ellas instalaciones debe ser 15 centímetros. En la pregunta 118 nos dice, en el caso del uso de recubrimiento epóxido, la superficie de la tubería de acero se deberá granallar hasta metal casi blanco. La respuesta es la C, SA 11, 11 medios. La norma NTP 11.011 que regula las instalaciones internas de gas natural seco especifica el grado de limpieza requerido para la superficie de las tuberías de acero antes de aplicar un recubrimiento epóxico. Específicamente el numeral 13.2.8 de esta forma indica que, en el caso del uso de recubrimiento epóxico, la superficie de la tubería de acero se debe engranallar hasta metal casi blanco, grado SA 2, un medio, según norma ISO 8501. Los extremos terminales conectados a artefactos del gas tipo C con potencia nominal superior a 14,7 kilowatts deben ser localizados como mínimo de cualquier entrada de aire metal. La respuesta es la A, 0.3 metros, debido a que las normas de instalación de gas de Perú establecen que la distancia mínima de 0,3 metros entre los extremos terminales sombrerentes de los sistemas de evacuación de gases de combustión de artefactos de gas tipo C con potencia nominal superior a 14,7 watts y cualquier entrada de aire ambiente. En la pregunta 120 nos dice, ¿es el artefacto diseñado para usarse con conexión a un sistema de conducto de evacuación de los artefactos tipo C, debido a que un artefacto de gas tipo A, como aquel que no necesita conectarse a un conducto de evacuación, y en la página 32, numeral 5.10 se describe artefacto gas tipo B como aquel que sí necesita conectarse a un conducto de evacuación? En la pregunta 121 nos dicen, los extremos terminales conectados a artefactos de gas tipo C con potencia nominal a 3 kilowatts o interior deben ser localizados al menor de cualquier entrada de aire al ambiente. La respuesta es la A, 15 centímetros, debido a que en la página 36, numeral 9.22, inciso A, se especifica la misma distancia de 15 centímetros para artefactos tipo C con potencia nominal de 3 kilowatts o inferior. En la pregunta 122 nos dice, en las chimeneas colectivas, para conectar artefactos de uso comercial se debe
extender mínimo 3,7 metros por encima del punto de inserción collarín del conector instalado a mayor altura, descontando la altura del extremo terminal o sobreherente. Es falso, debido a que las fuentes establecen que las chimeneas colectivas para colectar artefactos de uso comercial deben extenderse como mínimo 3,7 metros por encima del punto de inserción del collarín del conector instalado a mayor altura. Esta información se encuentra en las siguientes fuentes. La pregunta 123 nos dice, en las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial se deben extender como mínimo por encima de cualquier parte o componente de la edificación comprendida dentro de un radio máximo de 3 metros a su alrededor, en el caso de chimeneas metálicas. La respuesta es la E, ninguna de las anteriores, debido a que no se especifica una altura mínima en relación con cualquier parte o componente de la edificación comprendida dentro de un rango máximo de 3 metros a su alrededor, para el caso de chimeneas metálicas. La pregunta 124 me dice, en las chimeneas colectivas para conectar artefactos de un uso residencial se deben extender como mínimo por encima del punto donde crucen el techo o la cubierta de la edificación. En el caso de chimeneas metálicas, la respuesta es la A, 1 metro, debido a que la página 20, numeral 7.3.4.1, inciso B, se especifica que las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial se deben extender como mínimo 1 metro por encima del punto de cruce del techo o la cubierta de la edificación en el caso de chimeneas metálicas. En la pregunta 125 nos dicen, las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial se deben extender como mínimo metros por encima del acople de inserción o collarín de conector instalado al sistema de evacuación ubicado a mayor altura. En el caso de chimeneas de mampostería, la respuesta es la B, 1,8 metros, debido a que la página 20, numeral 7.3.4.1, inciso A, se especifica que las chimeneas colectivas residenciales deben extenderse como mínimo 1,8 metros por encima del acople de inserción o collarín de conector instalado al sistema de evacuación, ubicado a mayor altura en el caso de chimeneas de mampostería. En la pregunta 126 nos dicen, ninguna parte del componente de un sistema de evacuación, la evacuación de los productos de combustión de gas debe extenderse o pasar a través de la respuesta es la A, de un sistema de ventilación, debido a que las normas de gas en particular peruanas establecen claramente que los sistemas de evacuación de gases de combustión deben ser independientes y no deben interferir con otros sistemas, como los de ventilación. En la pregunta 127 nos dice, según el M.040, la clasificación de los artefactos de gas se clasifica de acuerdo a la naturaleza de los gases utilizados, instalación y métodos de evacuación de los productos de combustión, criterios adicionales que la entidad compete pueda establecer. Esto es verdadero. Según la norma técnica de edificación EM040, instalaciones de OS en edificación 11.1, que trata sobre la clasificación de los artefactos, establece que los artefactos clasifica de acuerdo a los siguientes criterios: la naturaleza de los gases utilizados, instalación y métodos de evacuación de los productos de combustión, y los criterios adicionales la entidad competente puede establecer. La pregunta 128, cuando una abertura debe tener un área libre obtenida de multiplicar 11 centímetros cúbicos por cada kilowatt de potencia, denomina el agregado del conjunto de los artefactos a gas instalados en el espacio confinado. Por seguridad, el área libre mínima de cada apertura será 100 centímetros cuadrados.
En la página 15, bajo el título "Cuando la comunicación se realiza a través de conductos horizontales", se establece que cada altura debe tener un área libre obtenida a multiplicar 11 centímetros cuadrados por cada kilowatts de potencia nominal agregada o del conjunto de los artefactos a gas instalados en el espacio confinado. 120, la pregunta 129 nos dice: sistema de tiro inducir una corriente de tipo que se ubica próximo a la atmósfera exterior. La respuesta es la C. Debido a que el sistema de evacuación de tiro inducido, sistema de tiro mecánico que emplea un ventilador u otro medio mecánico para inducir una corriente de tiro bajo presión estática, no. En la pregunta 130 nos dicen, conducto continuo que se extiende desde la corta tiro de un artefacto a gas hasta la atmósfera exterior con el propósito de desalojar los productos de la combustión generados por los artefactos instalados en ambientes interiores. La respuesta es la A, sistema de evacuación. 3.3. Sistema de evacuación conducto continuo que se extiende desde la corta tiro de un artefacto a gas en la atmósfera exterior con el propósito de desalojar los productos de la combustión generados por los artefactos instalados del ambiente, de los ambientes interiores. En la pregunta 131 nos dice, es el artefacto diseñado para usarse como conexión a un sistema de conducto de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del recinto en que está ubicado el artefacto del aire. Es ninguno de los anteriores. El artefacto de gas tipo B es el artefacto diseñado para ser usado con una conexión a un sistema de conducto de evacuación de los productos de la combustión hacia el artefacto del recinto en que está ubicado el artefacto. El aire para la combustión se obtiene desde el recinto interior o espacio interno en que está instalando el artefacto del gas. Distingue dos clases de artefactos tipo B1 para artefactos para conductores de evacuación por tiro natural y el tipo B2 artefactos para conductos de evacuación por tiro artificial. En la pregunta 132 nos dicen, conducto que sirve para la evacuación de los productos de combustión en un solo artefacto. Es la B, ducto individual. Ducto individual es conducto que sirve para la evacuación de los productos de combustión de un solo artefacto. En la pregunta 133 nos dicen, en caso de que las aberturas de ventilación de los locales se protejan con rejillas fijas, la superficie libre resultante no debe ser inferior a la misma establecida en cada casa. La respuesta es la A. El área libre es solo el 60% del área de la abertura cuando la rejilla es metálica. En la pregunta 134 donde dice, un local, galería, terraza o balcón de una abertura no permanente abierta exterior o patio de ventilación es considerado como zona exterior. Falsa. Se considera como zona exterior para realizar la ventilación, entrada de aire y salida de productos de la combustión. Una galería o terraza si dispone de una superficie permanente abierta que sea igual o superior a 15 metros, debiendo estar situado al borde superior de esta superficie a una distancia inferior a 50 centímetros del techo de agua en la terraza. En la pregunta 135 nos dice, ¿de qué forma se deben mantenerse los huecos de escaleras en edificios de varias plantas y la ventilación de edificios de altura? La respuesta es la B, presurizados, debido a que el Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, en la ERMA AS 130 establece que la importancia de las escaleras de evacuaciones y edificaciones, especialmente en aquellas de altura considerable, conexiones tipo mm, de escaleras de evacuación en la que se escribe, se encuentran las escaleras presurizadas que se caracterizan por contar con un sistema mecánico de inyección
de aire a presión. Ya bueno, profesor, estos serían, son, Ok, ok, ingeniero. Ya. Entonces, me pasa el.